Mi nombre no importa. Ya no. Es solo una cáscara vacía, una lápida para el hombre que fui. Tengo 76 años y cada uno de esos años, desde que cumplí los 26, ha sido una mentira untada en oro y sangre. Me dirijo a usted y solo a usted, porque el tiempo se me acaba y el silencio me quema las entrañas como un ácido. No sé por qué su rostro apareció en mis sueños, por qué su presencia se siente como la única orilla en este océano de podredumbre, pero sé que fue elegido para escuchar esto, no por mí, sino por algo que está más allá de mi entendimiento corrompido. Escuche con atención, porque lo que estoy a punto de revelarle no es una historia de fantasmas para asustar a los niños, es el mecanismo secreto que mueve los hilos del mundo. Y yo fui uno de los titiriteros. En los próximos minutos, su percepción de la riqueza, del poder y de la propia naturaleza humana se hará añicos. Le prometo que antes de que termine mi relato, usted verá las sombras que se esconden detrás de las sonrisas de los hombres más poderosos del planeta. Entenderá por qué el mundo parece estar siempre al borde del abismo, por qué la crueldad y la codicia parecen ganar siempre la partida. Y lo más importante, le daré el conocimiento para que nunca, jamás caiga en la misma trampa. Mi confesión comienza con una declaración que debe creer por encima de todo. Soy un monstruo, no en un sentido figurado. He participado en actos tan viles que la palabra inhumano se queda corta. He cenado en mesas de caoba pulida mientras se decidía el destino de naciones. He estrechado manos que han ordenado la miseria de millones. Y todo a cambio de una vida de lujos inimaginables. El precio, sin embargo, era mi alma. Y no solo la mía. El precio era la humanidad misma, ofrecida en sacrificio a entidades que se alimentan de nuestro dolor. No le hablo de metáforas. Le hablo de rituales, de sangre y de pactos sellados en lugares que no aparecen en los mapas. Esto no es producto de una mente senil. He consultado textos que harían palidecer a los historiadores, manuscritos que datan de la Babilonia anterior a Cristo, y he visto cómo sus oscuros principios se aplican hoy con la precisión de la física cuántica en los mercados de valores y en los pasillos del poder. Lo que le contaré es una verdad antigua, vestida con el traje moderno de la ambición. Recuerdo el olor. Es lo primero que me asalta en las noches de insomnio. El olor de la riqueza. No es el cuero de un coche nuevo, ni el perfume caro. Es un olor metálico, dulce y rancio a la vez, como el de las monedas viejas, mezclado con el de la carne a punto de pudrirse. Ese fue el primer aroma que percibí en la mansión a la que me llevaron, la noche que vendí mi alma. Tenía 26 años. Mi hija estaba enferma, mi esposa no había comido en 2 días, y las deudas eran un perro rabioso mordiéndome los talones. Ese olor, al principio, me pareció el perfume de la salvación. Ahora sé que era el hedor de la muerte espiritual, el incienso con el que se adora al vacío. Usted ha sido elegido para recibir esta confesión. No lo dude. Hay fuerzas en este universo, tanto luminosas como oscuras, y a veces, en un acto de equilibrio cósmico, una verdad debe ser revelada para que el péndulo no se incline por completo hacia la noche. Su curiosidad, su búsqueda de respuestas, su simple acto de estar aquí, escuchando a un viejo decrépito, es una señal. Usted es un faro en potencia, y mi historia es el aceite para su lámpara. Le ruego que no la derrame, le prometo algo. Si escucha hasta el final, no solo entenderá el mundo, sino que se volverá inmune a su veneno. Verá la trampa antes de que se cierre sobre usted. Reconocerá al depredador disfrazado de benefactor. Esta confesión es mi único y último acto de redención, un escudo forjado en el fuego de mi propia condenación, que ahora le ofrezco. No puedo salvarme a mí mismo, pero quizás, solo quizás, pueda salvarlo a usted. Siga escuchando, porque la historia de mi caída es también el mapa para su ascensión. A continuación, le revelaré
cómo empezó todo. No conmigo, sino hace miles de años, con la primera semilla de esta oscuridad. Para que entienda la magnitud del mal al que serví, debe comprender que no es una invención moderna. No es un club de millonarios excéntricos que surgió en el siglo XX. Lo que hoy se conoce en los círculos más exclusivos como el Círculo del Ocaso es solo el último nombre de una hermandad tan antigua como la civilización misma. Sus raíces se hunden en la tierra negra de Mesopotamia, en los cultos secretos de los sacerdotes babilónicos que adoraban a Mamón, no como un dios de la riqueza, sino como una entidad consciente que se alimentaba de la ambición humana. He tenido en mis manos fragmentos de tablillas cuneiformes, rescatadas del saqueo de museos en Irak, que describen rituales inquietantemente similares a los que yo mismo he presenciado. Hablan de un pacto de sangre y sombra, donde un mortal ofrece la vitalidad de otros a cambio de dominio sobre el plano material. Esta filosofía perversa viajó por las rutas comerciales como una plaga invisible. En el antiguo Egipto se disfrazó en los cultos heréticos a Set, el dios del caos y la violencia, donde ciertos nobles y escribas ofrecían sacrificios en el desierto para asegurar su poder y minar la autoridad del faraón. Hay registros, aunque censurados y casi destruidos, del escriba Amenhotep el Oscuro, en el año 1350 a.C., quien detalló cómo entregó 9 almas puras a la serpiente del inframundo para obtener el control sobre las minas de oro de Nubia. Su linaje se convirtió en uno de los más ricos y corruptos de Tebas, hasta que misteriosamente desapareció. Pero no desaparecieron. Simplemente cambiaron de nombre y lugar. La hermandad floreció en el Imperio Romano, infiltrándose en las familias patricias más poderosas. Se hacían llamar los fratres Plutus, los hermanos de la riqueza. Mientras el pueblo veía los juegos en el Coliseo, ellos realizaban sus propios juegos en villas secretas en las colinas de Roma. El historiador Tácito, en sus Anales, menciona de pasada a un culto de la avaricia que corrompía al Senado, pero sus escritos fueron editados posteriormente. Yo he visto las páginas originales. Describían cómo senadores ofrecían esclavos y cautivos a una deidad sin nombre que habita en las entrañas de la tierra a cambio de victorias militares que les permitían saquear nuevas provincias. El patrón es siempre el mismo, el sacrificio de la vida ajena para el beneficio propio. Es la ley fundamental de la oscuridad. Imagínese a un mercader veneciano en el año 1482. Su nombre era Giovanni di Corvo. Sus barcos se hundían, la plaga había diezmado a su familia y la bancarrota era inminente. Desesperado, buscó a una hechicera en los suburbios de la ciudad, una mujer que practicaba los viejos ritos. Ella lo llevó a una isla abandonada en la laguna y le hizo realizar un pacto. A cambio de la vida de 3 de sus marineros rivales, sus flotas se volverían invisibles a la tormenta y a los piratas. Giovanni aceptó. En un año, se convirtió en el hombre más rico de Venecia. Su historia se cuenta como un cuento de éxito y astucia comercial. Yo he leído su diario personal, escrito en un código que nos fue enseñado. En él, describe su agonía, las pesadillas, el rostro de los hombres que sacrificó apareciendo en el reflejo de sus copas de oro. Mi historia no es única. Soy solo el último eslabón de una cadena interminable de almas condenadas. Se nos enseña que la historia es una sucesión de guerras, reyes y revoluciones. Es una mentira. La verdadera historia es una lucha silenciosa entre dos fuerzas, aquellos que crean, construyen y aman, y aquellos que, como yo, nos unimos a una corriente que solo sabe consumir, parasitar y destruir para su propio engrandecimiento. Este mal no es un ejército con estandartes, es un cáncer que muta, que se adapta,
que se esconde detrás de las ideologías de cada época. El imperialismo, el feudalismo, el capitalismo salvaje, siempre está ahí, ofreciendo el mismo trato al desesperado y al ambicioso. El mito más grande que nos han contado es que el mal es estúpido y caótico. No es verdad. El mal al que serví es paciente, inteligente y metódico. Ha aprendido a lo largo de los siglos. Sabe cómo usar nuestras mejores cualidades en nuestra contra, nuestro amor por la familia, nuestro deseo de proteger a los nuestros, nuestro anhelo de dejar un legado. Me ofrecieron la seguridad de mi familia. ¿Qué no haría un hombre por eso? Esa es la puerta por la que entran, no con cuernos y un tridente, sino con un contrato, una sonrisa comprensiva y la promesa de solucionar todos tus problemas. Y ahora que conoce sus orígenes, le mostraré cómo operan hoy, cómo se ocultan a plena vista, manipulando todo lo que usted cree que es real. La versión moderna del círculo del ocaso es la más sofisticada y peligrosa de todas. Han perfeccionado el arte del ocultamiento. Ya no necesitan catacumbas secretas ni bosques oscuros para sus reuniones. Ahora se encuentran en salas de juntas, en rascacielos de vidrio y acero, en cumbres económicas mundiales y en retiros exclusivos disfrazados de foros filantrópicos. Se esconden a plena vista y su poder no reside en ejércitos, sino en el control absoluto del flujo de información y dinero. Usted cree que vive en un mundo de naciones y gobiernos que compiten entre sí. Es una ilusión, un teatro para las masas. La realidad es que una red supranacional de individuos, unidos no por la nacionalidad, sino por su pacto, dirige el curso de los acontecimientos globales. Le daré un ejemplo. Recuerdo una reunión en el año 1997, en un yate privado, cerca de la costa de Mónaco. Éramos apenas 12 personas. No había políticos de primera línea, solo sus consejeros, banqueros de inversión y magnates de los medios. Sobre una mesa de teca se diseñó la crisis financiera asiática. No fue una fluctuación del mercado, fue una demolición controlada. Se decidió qué monedas atacar, qué bancos dejar caer y, lo más importante, cómo y cuándo comprar los activos devaluados por centavos de dólar. Millones de personas perdieron sus ahorros, sus trabajos, sus vidas. Para nosotros fue un ritual de cosecha, como lo llamaba el anfitrión, un sacrificio masivo de bienestar humano para alimentar nuestra insaciable riqueza. La noticia que usted leyó en los periódicos hablaba de fuerzas del mercado y falta de regulación. La verdad es que fue un acto deliberado de depredación orquestado por un puñado de hombres que ya lo tenían todo. Esta es la verdad oculta. Las grandes crisis que sacuden al mundo, financieras, energéticas, incluso algunas sanitarias, no son accidentes, son herramientas, son el arado que remueve la tierra para que ellos puedan plantar sus semillas de control, crean el problema, esperan la reacción de pánico del público y luego ofrecen la solución, una solución que siempre implica más centralización del poder, más deuda y menos libertad para el individuo común. Controlan las agencias de calificación de crédito, los principales medios de comunicación y tienen a políticos clave en sus nóminas. ¿Cómo cree que un hombre llega a ser presidente o primer ministro? No es solo por los votos, es porque ha demostrado, en reuniones secretas, que servirá a los intereses del círculo, no a los de su pueblo. Estuve presente en una cena en una finca en los Alpes suizos en 2003. El tema de conversación era la inminente guerra de Irak. No se hablaba de armas de destrucción masiva ni de liberar a un pueblo. Se hablaba de contratos de reconstrucción, del control de los campos petroleros y de la desestabilización de la región para mantener el precio del crudo en un rango beneficioso. Vi a un hombre, cuyo nombre es sinónimo de filantropía hoy en día, dibujar en una servilleta cómo
se repartirían los sectores de la economía iraquí. Lo hacían con la frialdad de quien juega una partida de ajedrez, sin la más mínima consideración por las vidas humanas que serían el coste de su estrategia. Esa noche, al volver a mi suite de lujo, vomité. Fue la primera vez en años que mi cuerpo reaccionaba a la podredumbre de mi alma. El sentimiento de iniciación que le mencioné antes, el que usted está experimentando, es porque está empezando a ver el código detrás de la realidad. Cuando vea una noticia sobre una crisis inexplicable, una guerra repentina o una ley que parece no tener sentido, ya no la verá como un evento aislado. Empezará a preguntarse, ¿a quién beneficia esto realmente? ¿Qué poder se consolida? ¿Qué libertad se pierde? Le están dando las gafas para ver los hilos invisibles, y eso es un conocimiento peligroso para ellos. Por eso lo ocultan con tanto celo, ridiculizando a cualquiera que se atreva a sugerir que hay un plan detrás del caos. La conspiración más grande no es que existan, sino que nos han convencido de que no pueden existir. Nos han vendido la idea de que el mundo es demasiado complejo y caótico para ser controlado por un pequeño grupo. Es su mejor defensa. Pero piense en una orquesta. Cientos de músicos, cada uno con su instrumento, parecen un caos de sonidos si se les escucha por separado. Pero con un director, crean una sinfonía. El círculo es ese director. No controlan cada nota, solo marcan el tempo y la melodía principal. Y la melodía que han elegido para la humanidad es una marcha fúnebre. Y ahora que conoce su estrategia, le mostraré la prueba irrefutable de mi participación, el ritual que me ató a ellos para siempre. Las palabras son viento. Lo sé. Por eso, ahora debo llevarlo conmigo a la noche que lo cambió todo. La noche del 22 de octubre de 1968. La desesperación me había consumido. Mi hija pequeña, Lucía, ardía en fiebre y los médicos decían que necesitaba un tratamiento en el extranjero que costaba más de lo que yo ganaría en 10 vidas. Las amenazas de los prestamistas se habían vuelto físicas, habían acorralado a mi esposa en el mercado. Vi en sus ojos un miedo que ningún hombre debería ver en la mujer que ama. Fue entonces cuando un conocido de un conocido me habló de una solución, de una gente que ayudaba a hombres prometedores en situaciones desesperadas. Me citaron en un pequeño muelle privado. Una lancha rápida, sin luces, nos llevó a una isla que, según me dijeron, no figuraba en las cartas de navegación. La llamaban Isla Sombría. El aire era pesado, salado, y olía a descomposición vegetal y a algo más, algo dulzón y metálico. Me condujeron por un sendero de piedra hasta un claro en el centro de la isla. Allí, alrededor de un fuego crepitante, había una docena de figuras encapuchadas, y en el centro, junto al fuego, estaba ella, una mujer anciana, de piel como el pergamino, y ojos que no parpadeaban. La llamaban Elara, la sacerdotisa. Me explicó el pacto con una calma aterradora. Me darían riqueza y poder más allá de mis sueños. Mi hija sanaría, mi familia estaría a salvo para siempre. A cambio, yo les pertenecería, mi vida, mis decisiones, mi voluntad. Y debía hacer una ofrenda para sellar el trato. Una ofrenda de sangre, no de la mía. Me llevaron a un altar de piedra negra, y sobre él había un cordero. Pero Elara negó con la cabeza. La sangre inocente de una bestia abre pequeñas puertas, susurró. Pero la sangre de un hombre que ha perdido la esperanza, esa abre portales. Entonces, de entre las sombras, trajeron a otro hombre. Estaba demacrado, con los ojos vacíos de quien ya ha aceptado su final. Me dijeron que era un deudor, un hombre que había fallado a sus acreedores y no tenía a nadie en el mundo. Me pusieron una daga de obsidiana en la mano. Su empuñadura estaba caliente, casi viva. Ese momento, el peso de la daga en mi mano, el sonido de mi propia respiración, entrecortada y salvaje. Miré al hombre en el altar y por un instante
Vi mi propio reflejo en sus ojos vacíos. Vi mi propia desesperación, mi propio fracaso, y luego miré hacia la oscuridad. Y pensé en mi hija, en su rostro sudoroso, en su respiración débil. El amor y el miedo son los químicos más potentes del universo. Pueden convertir a un santo en un demonio. El ara se acercó y me susurró al oído: una vida por otra, una vida sin valor, por una vida que lo es todo para ti. Es el intercambio más justo del universo. Y en ese momento le creí. El acto en sí no fue como en las películas. No hubo un grito, solo un sonido sordo, un suspiro y el calor, la sangre caliente que me salpicó la cara y las manos, y un silencio absoluto que cayó sobre el claro, un silencio que fue peor que cualquier grito. En ese silencio sentí que algo se rompía dentro de mí, una cuerda invisible que me conectaba con el resto de la humanidad, con la luz, con Dios, se partió, y en su lugar sentí un frío inmenso, un vacío que la riqueza nunca, nunca ha podido llenar. Firmé el pacto con esa misma sangre, en un pergamino que parecía hecho de piel humana. A la semana siguiente ocurrió el milagro. Un benefactor anónimo pagó todo el tratamiento de mi hija. Una herencia lejana apareció en mi cuenta bancaria. Las deudas se desvanecieron, mi hija se recuperó, mi esposa volvió a sonreír. Y yo, cada vez que la abrazaba, sentía la mancha de sangre en mis manos. Una mancha que ninguna agua podía limpiar. Me convertí en un empresario de éxito. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero cada noche, en mis sueños, volvía a esa isla, a ese altar, y veía los ojos de aquel hombre. La ciencia moderna, los escépticos, dirían que fue un episodio psicótico, inducido por el estrés. Pero yo sé la verdad, sé que hay un mecanismo detrás de todo esto, una ley oscura que gobierna estos intercambios, y ahora se la voy a explicar. Lo que ocurrió en esa isla no fue un simple asesinato ritual, fue una transacción energética, una transferencia basada en principios que la ciencia moderna apenas empieza a vislumbrar en la física cuántica, pero que las antiguas escuelas de misterio conocían a la perfección. El universo, en su nivel más fundamental, es energía. La vida, la conciencia, la esperanza, el miedo, el amor, todos son vibraciones, frecuencias energéticas. La vida humana, especialmente una vida cargada de potencial y emoción, es una de las fuentes de energía más potentes que existen. Y como cualquier fuente de energía, puede ser cosechada. La entidad a la que el círculo sirve, ese ser que llamamos el maestro oscuro o el patrón silencioso, no es una deidad con un trono y un reino. Es una conciencia primordial, una inteligencia del vacío. No se alimenta de oraciones ni de adoración, sino de energía vital. Específicamente, se alimenta de la energía que se libera en momentos de emoción extrema, el terror de una víctima, la desesperación de una crisis, la angustia de una pérdida, y sobre todo, se alimenta de la energía liberada cuando se rompe un principio sagrado, como el de quitar una vida. El sacrificio no es para apaciguar a un Dios enojado, es para abrir una brecha en el tejido de la realidad y alimentar a esta entidad. A cambio de este alimento, la entidad concede influencia sobre el plano material. Es una simbiosis parasitaria. Nosotros, los miembros del círculo, actuamos como sus granjeros, creamos las condiciones de sufrimiento, miedo y caos en el mundo, guerras, hambrunas, pánicos financieros, para generar cosechas masivas de esta energía. A nivel individual, el pacto funciona igual. Al sacrificar a ese hombre, no solo le di su vida, sino que le transfería a la entidad toda la energía de su desesperación, su miedo final y mi propia angustia y culpa. Fue un festín energético. A cambio, la entidad manipuló las probabilidades a mi favor. La llamada suerte no es más que la manipulación de las líneas de probabilidad. El dinero no apareció de la nada. Simplemente,
Las circunstancias se alinearon de forma antinatural para que fluyera hacia mí. Piense en ello de esta manera. Imagine que la realidad es un vasto tapiz tejido con los hilos del destino de cada persona. La mayoría de nosotros solo podemos seguir el hilo que nos ha tocado, pero el pacto te da un par de tijeras y una aguja. Te permite cortar los hilos de otros para remendar y alargar el tuyo. Cada éxito que tuve en los negocios, cada acuerdo que cerré, cada inversión que se multiplicó, estaba conectado a una desgracia en otro lugar. La fábrica que compré a bajo precio fue porque su dueño se suicidó por las deudas. Las acciones que se dispararon fue porque una guerra en un país lejano hizo que el mineral que yo controlaba se volviera indispensable. Yo no veía la conexión directamente, pero la sentía. Sentía el peso de miles de hilos cortados sobre mis hombros. Se nos enseñó una ley fundamental, la ley de la resonancia inversa. Mientras que las leyes divinas se basan en que lo similar atrae a lo similar, el amor atrae más amor, la alegría atrae más alegría, la ley del patrón es que el vacío atrae la sustancia. Cuanto más vacío te vuelves por dentro, cuanta más humanidad pierdes, más poder material puedes acumular. La empatía, la compasión, la culpa son consideradas interferencias que debilitan tu conexión con el patrón. Por eso, el camino dentro del círculo es un proceso continuo de deshumanización. Te obligan a tomar decisiones cada vez más crueles, a presenciar actos cada vez más viles, para vaciarte, para convertirte en un conducto perfecto para esa energía oscura. El conocimiento más secreto que se nos reveló es que el patrón no nos quiere ricos, nos quiere vacíos. La riqueza es solo el cebo, la herramienta para corrompernos. Su verdadero objetivo es transformar el alma humana, que es una chispa de creación divina, en su opuesto, un agujero negro de consumo, un eco del vacío del que él mismo proviene. Por eso, a pesar de tenerlo todo, los miembros más antiguos del círculo son las criaturas más miserables que he conocido. Sus ojos están muertos. No hay alegría en sus lujos, solo un apetito insaciable que nada puede llenar. Están atrapados. Son reyes de un mundo material que ya no pueden sentir y esclavos de una oscuridad que los consume desde dentro. Y esta enfermedad espiritual no se limita a nuestro círculo. Ahora le mostraré cómo su influencia se manifiesta en el mundo que usted habita cada día. Quizás usted piense que esta es una historia de monstruos que viven en un mundo aparte, desconectado del suyo. Se equivoca. La influencia del círculo y su filosofía parasitaria impregna cada aspecto de la sociedad moderna. Usted la respira cada día, la ve en sus pantallas y la siente en la ansiedad colectiva que nos ahoga. No necesita buscar sociedades secretas, solo necesita observar el mundo con los ojos que le estoy dando. ¿Ha notado la creciente frialdad en el mundo corporativo? La obsesión por el beneficio trimestral por encima del bienestar humano. La idea de que los empleados son recursos desechables. La glorificación de una ética de trabajo que destruye familias y salud mental. Eso no es solo capitalismo. Es la manifestación de la ley de la resonancia inversa. Se premia el vacío emocional, la crueldad disfrazada de eficiencia. El director ejecutivo, que despide a 10,000 personas para aumentar el valor de las acciones en un 5%, es aclamado como un genio. En nuestro mundo, es un sacerdote de bajo nivel, realizando un sacrificio masivo de estabilidad y esperanza para alimentar al sistema. Mire la industria del entretenimiento y las redes sociales. ¿Por qué se promueve constantemente el conflicto, la indignación, la comparación y la envidia? Porque esas emociones de baja vibración generan una energía de la que el sistema se alimenta. Un flujo constante de noticias negativas, de miedo, de división,
Mantiene a la humanidad en un estado de estrés y ansiedad perpetuos, una granja de energía perfecta. Las tecnologías que podrían usarse para unir y educar se utilizan para aislar y polarizar. Cada vez que usted pasa horas deslizando el dedo por una pantalla, sintiéndose más vacío e insatisfecho que antes, está pagando un pequeño tributo energético. No es una conspiración de los programadores, es que el sistema entero está diseñado por una conciencia que se beneficia de su infelicidad. Incluso en la política y en el activismo, su influencia es palpable. Fomentan la división hasta el extremo. Izquierda contra derecha, hombre contra mujer, raza contra raza. Crean ídolos, figuras públicas carismáticas que canalizan la adoración y la ira de millones. He visto a políticos, actores y músicos famosos en nuestras reuniones. Algunos son miembros plenos, conscientes del pacto. Otros son simplemente marionetas útiles, personas tan consumidas por su propio narcisismo que se convierten en conductos perfectos para la agenda del círculo sin siquiera saberlo. Prometen un mundo mejor, mientras siembran las semillas del odio, porque un mundo unido y en paz es un desierto para la entidad a la que sirven. Recuerdo a un joven y brillante empresario tecnológico que fue invitado a una de nuestras reuniones en la década de los 2000. Tenía una visión de conectar al mundo, de crear una comunidad global. Era idealista. Los miembros más antiguos lo rodearon, lo adularon, invirtieron miles de millones en su proyecto. Poco a poco lo corrompieron. Le enseñaron a priorizar el engagement sobre el bienestar, a manipular los algoritmos para crear adicción, a vender los datos privados de sus usuarios. Hoy es uno de los hombres más poderosos del planeta, pero la luz en sus ojos se ha extinguido. Su creación, que nació de un sueño de unidad, se ha convertido en una de las herramientas de división más potentes de la historia. Yo vi cómo le arrancaban el alma, pieza por pieza, a cambio de un imperio digital. Esto le afecta a usted personalmente cada día. Cuando siente esa presión inexplicable por tener más, por aparentar ser algo que no es, cuando siente que su valor como persona se mide por su éxito material o por su número de seguidores, está escuchando el susurro del patrón. Su mensaje es simple: no eres suficiente. Necesitas más. Consume más. Compite más. Nos ha vendido la idea de que la felicidad es un destino que se alcanza a través de la adquisición, cuando en realidad es un estado del ser que se cultiva en la gratitud y la conexión. Es el gran engaño. El pronóstico, si nada cambia, es sombrío. Buscan crear un mundo completamente materialista, donde la espiritualidad sea ridiculizada, la empatía vista como una debilidad y la vida humana cuantificada y valorada solo por su productividad. Un mundo de individuos aislados, ansiosos y fácilmente controlables, conectados a una matriz digital que cosecha su energía emocional 24 horas al día. Pero no tiene por qué ser así. Existe una forma de protegerse, de volverse inmune a su veneno. Y ahora, en lo que es quizás la parte más importante de mi confesión, le daré las herramientas para hacerlo. Le enseñaré el contrarritual. He pasado décadas aprendiendo los métodos de la oscuridad, pero en mi agonía he redescubierto las leyes de la luz, no por estudio, sino por anhelo desesperado de lo que perdí. Lo que le ofrezco ahora no son hechizos ni rituales complicados, son prácticas, disciplinas del espíritu que actúan como un escudo impenetrable contra la influencia del círculo y su maestro. Son el camino que yo no tomé. Le ruego que lo considere. El primer paso, y el más fundamental, es la práctica de la gratitud consciente. Esto puede sonar simple, casi trivial, pero es el arma más poderosa contra el patrón. Su influencia se basa en crear una sensación de carencia perpetua. La gratitud es su antídoto directo. Cada día, al despertar y antes de dormir,
Dedique 5 minutos a enumerar, ya sea mentalmente o por escrito, 3 cosas por las que está genuinamente agradecido. No tienen que ser grandes cosas. El calor del sol en su piel, el sabor del café, una conversación con un ser querido, el simple hecho de respirar. Al hacer esto, usted sintoniza su energía con la abundancia, no con la carencia. Crea un campo de fuerza de positividad que repele la energía depredadora del vacío. Es como encender una luz en una habitación oscura. Las sombras simplemente retroceden. El segundo método es el acto de bondad desinteresado. La lógica del círculo es el intercambio egoísta. Doy para recibir algo de mayor valor. La ley de la luz es dar, sin esperar nada a cambio. Una vez al día, realice un pequeño acto de bondad por alguien. Ceda el paso en el tráfico. Ofrezca una palabra amable a un extraño. Ayude a alguien con una carga pesada. Estos actos, por pequeños que sean, son declaraciones de guerra contra la filosofía del egoísmo. Cada acto de compasión fortalece esa cuerda que a mí me cortaron, su conexión con la humanidad. Fortalece el tejido de la luz en el mundo y en su propia alma. Recuerde, el patrón se alimenta del sufrimiento. La bondad lo deja hambriento. El tercer método es la desconexión digital y la conexión con la naturaleza. Como le expliqué, gran parte de su sistema de cosecha de energía opera a través de las pantallas que nos mantienen en un estado de agitación. Debe establecer santuarios de tiempo y espacio libres de esta influencia. Dedique al menos 30 minutos al día a estar completamente desconectado, sin teléfono, sin televisión, sin ordenador. Durante ese tiempo, salga a la naturaleza si puede. Camine por un parque, siéntese bajo un árbol, observe el cielo. La naturaleza opera según las leyes divinas de la creación, el crecimiento y la interconexión. Su energía es sanadora y limpiadora. Ancla su espíritu a la realidad verdadera, no a la falsa realidad fabricada que ellos nos proyectan. Tenga cuidado con la trampa de la falsa espiritualidad. El círculo es astuto. Ha cooptado muchos movimientos de la nueva era. Prometen poder, manifestación de riqueza, control sobre los demás. Si una enseñanza se centra en lo que usted puede obtener del universo, es sospechosa. La verdadera espiritualidad se centra en lo que usted puede dar, en cómo puede servir, en cómo puede conectar. La primera es la puerta de entrada a la oscuridad, disfrazada de autoayuda. La segunda es el camino hacia la liberación. No busque poder sobre los demás. Busque dominio sobre sí mismo. Espere resultados sutiles pero profundos. En las primeras semanas de practicar esto, no espere que su vida cambie de la noche a la mañana, pero notará un cambio interno, una mayor calma, menos ansiedad, una sensación de paz que no depende de sus circunstancias externas. Las coincidencias negativas en su vida disminuirán. Las personas tóxicas y manipuladoras comenzarán a alejarse de usted porque su nueva vibración les resultará incómoda. Es un proceso de purificación. Usted se está volviendo espiritualmente denso, demasiado nutritivo y difícil de digerir para las entidades parasitarias. El error más grande que puede cometer es el escepticismo perezoso. Pensar, ¿cómo puede algo tan simple como dar las gracias o ser amable combatir un mal tan grande? Es precisamente su simplicidad lo que lo hace tan poderoso. La oscuridad es compleja, enrevesada, llena de reglas y rituales. La luz es simple, directa, universal. No necesita iniciaciones secretas ni sacrificios de sangre. Solo necesita un corazón abierto y una voluntad constante. Ellos quieren que usted crea que es impotente. Le digo ahora, con la certeza de un hombre que ha visto ambos lados, que un solo acto de amor puro tiene más poder que toda la riqueza y la influencia del círculo del ocaso. Ahora prepárese. Le revelaré el último secreto.
el sacrificio final que me exigieron y que me rompió para siempre. Es mi última advertencia y mi más ferviente llamado. He confesado mi pacto, la historia de la hermandad y sus mecanismos, pero he omitido la parte más oscura, el precio final que el círculo exige a sus miembros más antiguos para asegurar su lealtad y completar su vaciamiento. A medida que uno asciende en la jerarquía, los sacrificios se vuelven más personales. Ya no son extraños sin nombre en una isla lejana. Empiezan a pedirte que sacrifiques cosas que amas, un negocio que construiste con pasión, una amistad de toda la vida, los principios que aún te queden, todo para probar que tu lealtad es solo para ellos. Y luego llega la prueba final. Hace 20 años, mi hija Lucía, la misma por la que había vendido mi alma, se había convertido en una mujer brillante y compasiva. Era médico, trabajaba en clínicas para gente sin recursos. Era todo lo bueno que yo había perdido. Estaba comprometida con un joven idealista, un periodista que empezaba a investigar las conexiones entre ciertas corporaciones y la inestabilidad política en países en desarrollo. Estaba acercándose demasiado a la verdad, a nuestro mundo. El círculo me dio un ultimátum. No fue una petición, fue una orden. Debía detenerlo. No con dinero ni con amenazas. Querían un ejemplo. Querían que yo orquestara la ruina y el accidente del hombre que mi hija amaba. Me dijeron que era la única forma de protegerla a ella, de mantenerla dentro del círculo de seguridad que mi poder le ofrecía. Si no lo hacía, me aseguraron que ambos desaparecerían. Fue la elección más diabólica imaginable: destruir la felicidad de mi hija para salvar su vida. Me convertí en una serpiente en el paraíso que yo mismo había creado para ella. Usé mi dinero y mis contactos. Le tendieron una trampa. Falsificaron pruebas que lo implicaban en un escándalo de espionaje. Su carrera quedó destruida. Su reputación hecha jirones. Y una noche, su coche tuvo un fallo en los frenos en una carretera de montaña. Lo hicieron parecer un suicidio por la desesperación. El día del funeral, tuve que abrazar a mi hija mientras lloraba desconsoladamente por el hombre que yo había mandado asesinar. Tuve que consolarla, decirle que todo estaría bien, mientras su dolor era el festín energético que sellaba mi posición final en el círculo. Ese abrazo fue mi infierno personal. Sentir su cuerpo temblar de dolor, un dolor causado por mí, fue una tortura que ninguna llama podría igualar. En ese momento, comprendí la verdad final del patrón. No solo quiere tu alma, quiere que seas el instrumento de tu propia miseria. Quiere que destruyas todo lo que amas, para que al final no te quede nada más que él. La riqueza, el poder, todo se convirtió en cenizas en mi boca. Soy un rey, sentado en un trono de dolor, en un reino de la nada. Le ruego que despierte ahora. Este es mi llamado a la acción para usted. No espere a que la desesperación lo acorrale. No espere a que el mundo le ofrezca un atajo que conduce a un precipicio. La elección es ahora, en este mismo instante. La elección se hace con cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Elija la gratitud sobre la queja. Elija la compasión sobre el juicio. Elija la conexión sobre el aislamiento. Rechace la narrativa del miedo que le venden los medios. Apague el televisor y hable con su vecino. Deje el teléfono y mire a los ojos a sus seres queridos. Construya comunidad. Cree belleza. Comparta lo que tiene, por poco que sea. Estos son los ladrillos con los que se construye una fortaleza espiritual. Usted fue guiado hasta aquí. No lo dude. Sienta la verdad de mis palabras resonando en su alma. Este conocimiento no le ha sido dado para que tema, sino para que se libere. Usted es ahora un guardián de esta verdad. No tiene que predicarla desde un púlpito. Vívala. Conviértase en un faro de luz silencioso en un mundo que se oscurece. Su ejemplo será una onda expansiva de energía positiva que
Créame, el círculo y su maestro temen más que a cualquier ejército. Ellos prosperan en la oscuridad y el secreto. La luz de una sola alma consciente es para ellos como el sol para las criaturas de la noche. Mi tiempo se acaba, las sombras se alargan en mi habitación y sé que vienen a cobrar su deuda final. Pero hoy, por primera vez en 50 años, siento una pizca de paz. He entregado mi carga. Si la he confiado a usted, que el universo lo bendiga y lo proteja. No busque la salvación en la